Continuar con la serie que hemos estado trayendo. Bueno, también gracias al Señor está la familia de nuestro hermano Pedro, que vienen desde Guerrero, ¿verdad? Su mamá y su hermano de nuestro hermano Pedro. Gloria al Señor. Casi son gemelos, se parecen, están igualitos, pero qué bueno que están aquí. Nos da gusto mirarlos una vez más. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, que hemos dado, ya este es el tema número 3 que tenemos en esta serie, de viviendo en el reino de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 6, verso 33. Lo íbamos a tocar el jueves, estaba hablando un poco acerca de buscar al Señor, ese era el tema, mejor dicho, el jueves, y estábamos hablando parte de esto. Este pasaje lo tenía reservado precisamente para el día de hoy, hermano, así es que Mateo 6:33, un pasaje muy conocido, dice: más primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué, hermanos? ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Te damos en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu palabra, por el amor que nos muestras a través de tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Cristo que nos ayude, nos des entendimiento, sabiduría, Señor, para poder vivir, Señor, en esa plenitud de gozo, en esa plenitud de paz, en esa plenitud de la vida cristiana, Señor. Que podamos nosotros disfrutar, Señor, siempre el amor que tú tienes con nosotros, mi Dios. Te pido que tu Espíritu, Señor, pueda hablar al corazón de tus hijos, al corazón de tu gente, Señor, y puedas hacer la obra, Señor, continua en la vida y en el corazón de ellos a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. El tema número 3 de esta mañana es mi prioridad en el reino de Dios, o mi prioridad, mejor dicho, el reino de Dios. ¿Sí? Esa debe de ser nuestra prioridad. Vemos aquí, dice Jesús, palabras de Cristo: mas buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiero de antemano, hermanos, verdad, decirles que esta enseñanza que voy a impartirles esta mañana es en realidad un poco difícil de entender, tiene su dificultad de entenderse, pero bueno, hay una manera de entenderse, hay una forma de entenderse, y la única manera de entenderla es que nosotros realmente tengamos la nueva vida en Cristo Jesús, porque hay aspectos que habla el Evangelio que son muy difíciles para una persona que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, que le hace entender esas verdades tan demandantes de parte del Señor Jesucristo, hermano. Quiero que note, y yo quiero decirle que note que no son palabras mías como pastor, son la palabra de Cristo. Así es que si esto no le conviene, si el Evangelio no le conviene, si usted dice: ¿sabe qué, pastor? La mera verdad es mucho. Hermano, yo no creo que Cristo vaya a sufrir por ninguno de nosotros, hermanos. Le dijo el Señor Jesús: ¿también se quieren ir ustedes? Palabras duras, ¿verdad, hermano? Imagínate, Pedro iba alegre con Cristo. No, Señor, unos dicen que te están dejando y ya no quieren seguirte. Y Jesús, imagínate el rostro de Jesús. ¿Y si quieren ustedes así también? No. Así es que, le vuelvo a decir, la palabra de Dios, hermano, es eso en realidad. Así es que yo espero que usted entienda desde el aspecto cristiano, espiritual, qué es la palabra de la demanda de la Escritura, hermanos, ¿verdad? Y yo sé que usted dirá: bueno, pastor, se trata de llenar la iglesia, se trata de llenarla de gente convertida, ¿amén, hermanos? ¿Cuántos son aquí? De gente que se convierta. Eso se trata la iglesia, el cristianismo de eso se trata, de que se llenen las iglesias de gente que se han convertido a Cristo Jesús. Así es que vamos adelante. La causa de la preocupación, fíjense, anote esta frase, hermano: la causa de la preocupación es buscar las cosas del mundo, y la causa del contentamiento es buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Si usted quiere vivir preocupado, preocúpese por el mundo. Si usted quiere vivir, hermano, contento, busque las cosas del reino de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia.
Y es por esa razón que para mucha gente el cristianismo no es satisfactorio. No les trae ninguna satisfacción. Eso les decía el jueves. No hay ninguna satisfacción en venir a la iglesia, en estar sentados, no sé, no hay ninguna satisfacción. Cantar cantos, escuchar la palabra, vámonos. No hay ninguna satisfacción. ¿Por qué? Porque yo creo, hermano, que están muy preocupados por este mundo. Y ahí está la base y la fuente de su insatisfacción en la vida cristiana. Así es que, de todas las opciones que tenemos, de todas las cosas que podemos buscar y de las cuales ocuparnos, debemos buscar primeramente las cosas de aquel a quien pertenecemos. Eso es vivir en el reino de Dios. Yo pertenezco a Dios. ¿Cuántos aquí pertenecen a Dios? Tiene que buscar las cosas de aquel a quien usted pertenece. El mundo busca lo suyo, ¿no, hermanos? El mundo busca lo suyo. Entonces, si los cristianos, estando en Cristo, no buscan lo de aquel que los llamó, entonces, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su finalidad como cristianos? ¿Cuál es la finalidad como cristianos? Pregúntese esto: ¿cuál es mi finalidad si yo no busco las cosas de aquel que me ha comprado? Así es que eso es muy importante. Dios me llamó a su reino, soy parte de su reino, su iglesia es parte de ese reino, y yo debo de buscar las cosas de ese reino. Esa es la prioridad, continúo, la prioridad de prioridades del cristiano. Usted tiene prioridades, su prioridad de esas prioridades es buscar el reino de Dios. Una prioridad divina, compuesta de dos partes: el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Son dos aspectos: el reino de Dios y su justicia, que incluye o está inmerso dentro de ese reino. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este reino? El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios, por lo que buscar primeramente el reino de Dios es buscar primero su gobierno, su voluntad, y sujetarnos a esa soberanía, hermanos. Así es que de eso se trata cuando Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Básicamente se trata de entender, comprender y hacer las demandas de ese reino de Dios para que tengamos contentamiento en nuestra vida. Les decía el jueves, hay mucha gente que no tiene, hermano, no tiene ningún contentamiento en Cristo, no hay ningún contentamiento en la iglesia, porque en realidad dentro de sus corazones son como Acán. Dentro de sus corazones desean un mundo que no pueden alcanzar. Al final de cuentas te vas a quedar sin alcanzar el reino de Dios y sin alcanzar el reino de este mundo. No hay peor cosa en esta vida que ser un indeciso, ¿o no, hermanos? No hay peor cosa que eso. ¿Se recuerda? Jesús dijo unas palabras muy fuertes al final de Apocalipsis. Dijo: por cuanto no fuiste ni tibio ni caliente, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan, iglesia? Y hay mucha gente dentro de las iglesias que están en las iglesias, pero en sus corazones anhelan el mundo. Anhelan el mundo. A final de cuentas no te vas a quedar ni con lo de allá ni con lo de acá. Tienes que entender, Cristo te llamó al reino y la iglesia es parte visible de su reino. Por eso se los dije, está prohibido juzgarnos. Está prohibido juzgarnos, ¿verdad, hermanos? La iglesia es imperfecta, ¿o no? Es imperfecta. Yo no acepto el juicio de nadie. Créamelo, de nadie. No acepto el juicio de nadie. Dios un día Dios nos juzgará y nos llamará a cuentas, ¿verdad, hermanos? Por lo tanto, tenemos que entender, Cristo nos ha llamado a este reino, al reino, y su iglesia es parte de ese reino. Y ahora que estoy en el reino de Dios, me tengo que dedicar al contentamiento de lo que ahora vivo aquí. Ahora es como en Estados Unidos. Mire, te voy a dar el ejemplo, el sueño americano de Estados Unidos, de todos los hispanos, el sueño americano, y se vienen a vivir a Lamont. El sueño americano y se viene a vivir a Baton Willow. ¿Qué es eso?
Estoy hablando como los del mundo, amén, hermanos. O sea, ellos dicen, me voy a ir a Estados Unidos a hacer dólares. Yo no, porque es lo que piensan que todo el mundo que a eso venimos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Yo me voy a ir a Estados Unidos a hacer dólares. Muchos dicen. Allá los barren con... ¿Qué pasa una cosa? Y vienen, y sus vicios, sus idolatrías no los dejan avanzar. Y los ves ahí, pobrecitos, que tienen ya 30 años viviendo acá, y todavía en un carrito destartalado, en un carrito y sin licencia, y sin aseguranza. Ese es el sueño americano. Eso es la vil miseria, iglesia. Pero una cosa, estoy hablando como el mundo, acuérdate. Estoy hablando como el mundo, no te confundas, porque hay uno que, pues, el pastor está hablando, estoy hablando como el mundo. Si yo me voy a sacrificar en dejar mi tierra y mi gente y mi país para venir a Estados Unidos y vengo movido por la ambición, voy a llenarme las bolsas de dinero, ¿sí o no? Pero, a final de cuentas, vienen a vivir en más miseria que los que estaban en sus ranchos. Déjame decirte una cosa, iglesia. Eso es lo que pasa con mucha gente en el cristianismo. Dejan el mundo, pero viven ahora, según ellos, en Cristo, pero viven igual que como los del mundo. Viven como los del mundo. ¿Qué es eso? Cuando el Señor nos dice, busquen primeramente el reino de Dios, para que tengan contentamiento. Porque incluso muchos que seguían a Jesús, ni mirando al Señor Jesús de frente, estaban contentos, hermanos. ¿Se recuerdan los israelitas cuando salieron de Egipto? Tantos milagros que miraron y no estaban contentos. ¿Por qué no estaba contento Israel cuando venía en el desierto? Porque anhelaba Egipto, ¿sí o no, iglesia? Es lo que pasa, mucha gente no están contentos en Cristo, no están contentos en las iglesias, no están contentos en el cristianismo, porque en sus corazones son como Acán, anhelan ese anatema de este mundo. Te voy a dar un consejo: toma una decisión firme, deja el mundo para siempre y busca el reino de Dios y tendrás contentamiento. Tendrás contentamiento, vivirás contento, satisfecho. Tendrás una satisfacción en tu vida. Punto número 1, es prioridad. Fíjate, aquí está el primer punto difícil. El reino de Dios es prioridad sobre nuestra familia, así como lo estás escuchando, sobre nuestra familia y lo que más amamos. El reino de Dios es prioridad sobre nuestra familia y lo que más amamos. Y en este punto, hermanos, escúcheme esto. Aquí en este punto precisamente es donde el mundo no nos entiende. Es donde el mundo no comprende. Oye, el pastor está mal, está loco, dicen algunos, ¿verdad? Está loco. De hecho, Pablo dijo que el evangelio es locura para los que se pierden, hermano. Dice, está loco. ¿Cómo por meterte a una religión vas a dejar a tu familia? Es que no estamos hablando de una religión, estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es el reino ofrecido por Dios, traído y manifestado en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Estamos hablando de la vida eterna. ¿Me va siguiendo? Así es que hay mucha gente que no entiende precisamente esto. Cuando el reino de Dios, hermano, es aceptado, entendido en nosotros como creyentes, entonces, hermano, vuelvo a decir que el Señor nos ha llamado a un nuevo reino. Ese es el primer punto de la nueva vida, de la salvación que tienes en Cristo, es que ahora de un mundo de tinieblas, de un mundo no solamente de ignorancia, porque éramos ignorantes, ofendíamos y pecábamos contra Dios en ignorancia. Pero ahora en Cristo, cuando escuchamos el evangelio, cuando escuchamos la verdad de la palabra, su verdad nos hace libres. Y ahora esa verdad nos hace hacer esa distinción correcta entre el reino de tinieblas que pertenecíamos al reino de luz que ahora vivimos y pertenecemos. Antes no sabíamos eso, ¿o sí?
No sabíamos eso. Usted se iba a bailar, se drogaba, se emborrachaba, hacía lo que quería. Y usted no sabía que pertenecía al reino de Satanás. Usted ni sabía que era hijo de Satanás. ¿O sí? Hermanos, bueno, les estoy hablando algo que es verdad o no. ¿Usted no sabía eso? Yo no sabía que yo era un hijo del diablo en aquel tiempo cuando vivía sin Cristo. Yo no sabía que todo lo que yo hacía, lo hacía para satisfacer mi carne, pero también a la misma vez lo hacía porque estaba bajo la influencia del reino de Satanás. Yo no lo sabía. Ir a pedir a los ídolos, ir y robar, ir y drogarme. Yo no sabía que yo estaba siendo influenciado por la manipulación diabólica. Eso yo no lo sabía. Cuando yo vine al evangelio, cuando el Señor me trajo a la vida eterna y empecé a escuchar su palabra, y entonces me vino ese entendimiento que antes yo vivía en un reino de tinieblas, pero ahora el Señor me alcanzó de ahí, me sacó de ahí para traerme a un reino de luz, a un reino de bendición, a un reino de paz, a un reino de gozo, a un reino de prosperidad, un reino de abundancia, porque nuestro Dios es así, ¿o no, hermanos? Así es que es importante que usted entienda. Continúa adelante. El reino de Dios es una familia nueva en Cristo. El reino de Dios es una familia nueva en Cristo. Te voy a explicar más a fondo por qué el reino de Dios es por encima de nuestra familia. El reino de Dios es una familia en Cristo, una nueva familia en Cristo. Por dos aspectos. Primero, Jesús dijo que su familia es quien hace la voluntad de Dios. Mateo 12, 48, 50 dice, respondió él, les decía esto, respondiendo al que le decía, dijo esto. Fíjate lo que dijo Jesús: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Así es que el mundo no lo entiende. Dice, ¿cómo puede ser posible que dejes a tu familia por ir a querer a una familia que no son tu familia? Es la primera recriminación que nos hacen. Pero ellos no entienden este principio espiritual que Cristo mismo puso en primer lugar a la familia de los que hacen la voluntad de Dios. Ellos son primero. Ellos son primero. Y yo vuelvo a decir, es aquí el punto donde Dios dice, pero ¿cómo pasó si los hermanos son imperfectos, igualitos que tú? Cuando dicen amén. Igualitos. Pero los hermanos de la iglesia son de lo peor, igualitos que tú. Pero como te lo dije hace unas semanas, yo prefiero al peor de ustedes. Prefiero al peor de ustedes que al mejor del mundo. Por encima. A millas distancia. Años luz. Y usted dirá, pastor, ¿usted es huérfano? No, tuve mamá, tuve papá y tengo hermanos. Tengo 6 hermanos. Tengo como 30 sobrinos. Pero todos están sin Cristo. Ellos no aportan absolutamente ningún bien espiritual a mi vida. Ninguno. Usted dirá, no los quiere, los quiero. Los quiero mucho. Y cada vez que voy les predico el evangelio y les predico hasta de lo que ya no sé ni qué decirles, pero yo sí les predico, yo sí les predico. Y eso de que vente a la católica con nosotros, espérate tantito, no, mejor quédense ustedes, vénganse, el domingo aquí nos quedamos, olvídense de eso, vengan, vamos a hablar de la palabra de Dios, les predico, yo sí les predico, no creo que nada más voy a perder el tiempo y a pasearme, no, voy a predicarles el evangelio, a eso voy. Y los quiero mucho, son mis hermanos. Constantemente hablo con ellos y les digo, ¿sabes qué? Necesitan a Cristo, necesitan al Señor ustedes en sus vidas.
En primer lugar, Jesús dijo que la familia es aquellos que hacen la voluntad de Dios. En segundo lugar, Pablo dice que somos conciudadanos, hermanos, en esa familia. Efesios 2:19 dice así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y fíjate cómo dice, miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Yo sé, hermano, yo sé que esto no te cuadra. Dicen, no, yo sí quiero a mi familia en conversa. Yo sí los quiero y yo sí los prefiero a ellos que a los hermanos. No sé, quizás porque no has conocido aún el reino de Dios. Porque no has nacido en el reino de Dios. Porque no has nacido en ese reino glorioso de nuestro Dios. Pero Jesús y Pablo nos enseñan que ahora somos una familia. Amén, hermanos. No los oí muy convencidos, pero eso es así. Y Dios en la familia junta de todo. Amén, hermanos. ¿O a poco todos los miembros de tu familia son unos santos? No, hermano. ¿Sí son santos tu familia? Yo tengo la mayoría de todos, creo que, a ver, tengo 7, 6. ¿Son 6 o 7? A ver, 7. No, son 6 y yo soy el número 7. Pero todos una bola de borrachos, hermanos. ¿A cuál más? Y los sobrinos van por el mismo caminito, hermano. No son santos, pero son mi familia. ¿Sí? Ustedes no son perfectos, pero son mi familia. Es la que, hay un dicho que dice que nadie escoge la familia, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué nos quejamos? El que nos puso aquí fue el Señor. En este reino, en el reino visible de Cristo, Él nos puso en esta familia. Vamos adelante. Poner en prioridad a Dios es antes que la familia de sangre. Poner en prioridad a Dios. Si no te convence mucho la familia, pon en prioridad a Dios. Es antes que la familia de sangre. Vamos a ver 3 ejemplos rápidos, hermano. Pero para mí es muy importante que usted entienda esto, porque yo he oído quejas. Como dicen las señoras chismosas, se ven cositas. Se oyen cositas. Esos chismes, ni les hagas caso, ¿ven? No les hagas caso. Tú pon tus ojos en Cristo cuando dicen amén. Pero Dios es nuestra prioridad. Y si Dios no es lo prioritario en tu vida, escúchame esto. Si Dios no es lo prioritario en tu vida, mira, hoy el día, hoy, no mañana, hoy, tienes la oportunidad de poner a Dios en primer lugar en toda tu vida. Hoy. Pero si Dios no te importa que Él sea lo primero, ni en tu vida, ni hoy, ni mañana, ni pasado, deja de hacerle al cuento. Tú no eres una persona nacida de nuevo. Esa es la verdad. Te lo tengo que decir en realidad. Vamos a Lucas 9:57. Mire lo que Jesús habló acerca, hermano, de la prioridad de Dios antes que incluso la familia de sangre. ¿Lo tiene conmigo? Lucas 9:57. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué espiritual se oye eso, hermano? ¿Verdad? ¿Qué espiritual se oye eso? Señor, a donde vayas yo te seguiré. ¿De veras? Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dijo? No tiene donde recostar la cabeza. Mire, vamos al siguiente punto. El reino de Dios es una invitación a dejar todo para tenerlo todo. ¿Sí? El reino de Dios es una invitación a dejar todo para tenerlo todo. O sea, en realidad, francamente, Dios no te llama a la miseria, hermanos. Dios te llama a la bendición. Porque los miro tristes. Ay, pero ¿cómo dejar a mi familia? Pero Dios no te va a dejar solo. Él te dice, deja eso y te voy a dar todo. ¿Sí? Para que entiendas esto. Porque, vuelvo a decirte, el mundo dice, no, eso no es posible. ¿Cómo tu pastor te aconseja que dejes a tu familia?
Mira, el Señor nos aconseja que dejemos todo por tenerlo todo. Ahora, en este hay un punto muy especial, porque yo se los he dicho anteriormente. Hay gente que dice, bueno, entonces Dios no quiere que mis hijos sean profesionales. Claro que sí. Claro que sí, si quieren ser profesionales en alguna profesión, en alguna materia, es bueno. Pero como te he dicho muchas veces, hermano, es bueno que sean cristianos profesionales, amén, hermano. Es bueno que usted llegue y que te imaginas, abogado, que tengo un problemón, un problema bien grande, abogado, y que el abogado te diga, no te preocupes, hermano, vamos a orar primero. Imagínate. ¿Sí o no, hermano? Ay, el abogado es cristiano, ¿no? Imagínate que tú vas al doctor y, ¿sabe qué, doctor? Me estoy muriendo. De veras, hermano, vamos a orar por ti primero y después voy a meter mis manos en ti. ¿No eso es un alivio? ¿Sí me estoy explicando? Porque hay gente que dice, no, es que Dios no quiere, entonces Dios no quiere que sea profesional. No, Dios no prohíbe que seas profesional. Lucas era un doctor. Pablo era un profesional en la ley. Cristo nunca está en contra del profesionalismo, pero que tu profesionalismo sea cristiano, que ames a Cristo, que ames al Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el nombre del Señor. Lo que sea. ¿Qué quiere ser? ¿Un mecánico cristiano? Pues ya no hay muchos, ¿verdad? Pues no. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? Dígame. ¿Qué son sus profesiones, hermano? Sus profesiones se me olvidan a veces. Un trailero cristiano. Un vendedor de carros cristiano. Imagínate, se necesitan buenos vendedores de carros, pero cristianos, ¿verdad, hermano? ¿Sí me estoy explicando? Porque dicen, no, es que Dios quiere que deje todo por seguirlo a Él. No. Lo que Él dice es básicamente que cuando tú de amar este mundo y lo amas a Él, todo lo que tú hagas será bendecido por Él. Porque imagínate un abogado siendo un hijo del diablo. Imagínate un doctor siendo un hijo del diablo. Todo lo que está bajo el reino de Satanás, hermano, está maldecido por más que se encomienden a Diosito. ¿Ha oído esa frase que dicen los impíos? Con Dios todo, sin Dios nada. ¿Ha oído esa frase, hermano? Yo dije, esta gente. Y son impíos, hermano, impíos. Con Dios todo, sin Dios nada. Dios por delante y Dios atrás de mí. O sea, son una bola de payasos que creen que Dios va a bendecir su vida sin Cristo, hermano. Eso es imposible. Es necesario que entiendas esto. Jesús dijo, tienes que entender. ¿Dónde estamos? En el 58, hermano. En el 58 no te... dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le dijo a ese discípulo anteriormente, o ese que lo quería seguir, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas te seguiré. A ver, hermanos, ¿cuántos han hecho esa promesa? ¿O nadie? Bueno, vamos a decir que en su interior usted dice, sí, yo ya le dije eso al Señor, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Bueno, tienes que entender que quizás en esta tierra no tendrás mucho, pero en realidad tendrás todo en la vida eterna. Tendrás todo en la vida eterna. De hecho hay otro pasaje, no lo tomé, pero hay otro pasaje donde dice que dejare padre, madre, hijos, tierra, en esta vida tendrás 100 veces más y después de eso la vida eterna. Punto número 2. El reino de Dios, continúa adelante ahí. El reino de Dios es abandonar a todos, incluso a los padres. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dijo David? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, ¿cuántos aquí saben que los primeros que se oponen a tu cristianismo son los padres? Los primeros que se oponen a que tú sigas a Cristo son los padres, los hermanos, la familia.
Hemos oído muchos testimonios de hermanos cuando se convierten, dicen los primeros son los padres, que dicen, ¿cómo? Yo nunca te enseñé esa religión. No, me enseñaste la idolatría. Gracias, papá, por enseñarme la idolatría. ¿Cómo vas a abandonar? Vas a abandonarnos. Y hay hijos que han dicho, mis padres me corrieron de la casa cuando fui a Cristo. Yo era un vago, era un calle, pero me convertí cuando vivía. Mira, hay gente que no le afecta que sus hijos, ay, pues el pobrecito anda en drogas. Ay, pobrecito, roba, pero nada más poquito, pero sí roba él. Ay, mi hijo se droga, pero voy a ayudar a mi hijo. Pero que no le diga el hijo, ¿sabes qué, mamá? Encontré al Señor, ahora soy cristiano, nací de nuevo. ¿Qué? Te me largas de aquí, no quiero saber de ti nada. Hemos oído esos casos, ¿sí o no? Voy a decir una cosa. Ahí, en el verso 59, Jesús dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Se oye muy fuerte si no has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, cuanto has nacido de nuevo, un nacido de nuevo dice, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy dispuesto a dejar a todos por ti. Estoy dispuesto a dejar este mundo por ti. Ahora, ¿es fanatismo? No es fanatismo. Esa es la obediencia al mandato de nuestro Señor. Ahora, por otro lado, escúchame esto, no te aflijas, porque yo sé que les aflige, entonces, no hubiéramos venido, ya te dije que no viniéramos hoy, no hubiéramos venido, con lo que nos salió el pastor. Recuerda una cosa, escúchame esto, te lo digo para tu consuelo, estos casos no suceden en todos los casos. La mayoría de los casos, hermano, la mayoría, por la gracia del Señor, la mayoría de los casos es que el Señor nos dice, ahora ve y anúnciale a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la realidad. Entonces ya si la familia nos dice, ¿sabes qué? No nos hables, no queremos saber nada. Pero yo ya les dije que necesitan arrepentirse y venir a Cristo Jesús. Mucha familia no se opone. En realidad mucha familia inconversa no se opone. Ah, qué bueno, no, pues está bien, mijo, si esa es la religión que tú quieres seguir, te dicen, ¿verdad? Si esa es la religión que quieres seguir, es que no es ninguna religión, estamos hablando del reino de Dios. Pero si llega el caso en el cual tú tienes que abandonar todo, ¿se recuerdan que Abraham abandonó también a su tierra de su parentela? Y le dijo el Señor, ve y haré de ti una nación grande. En otras palabras, Dios no te va a abandonar, no por el hecho de que tu familia te rechace y que vengas aquí un día bien triste, bien apachurrado. ¿Qué te pasa, hermano, hermana? No, pues mi familia ya no me quieren invitar a las carnitas asadas. No te preocupes, nosotros también hacemos. Y mejores sin cerveza, ¿cuántos dicen amén? Mejores sin estar contando chistes groseros, ni maldiciendo, ni cuando ya estemos todos borrachos agarrarnos a golpes. Todo eso se acabó. ¿Extrañan la carne asada? Sí, pues nosotros también hacemos, amén. Por eso Dios en su sabiduría hizo del reino de Dios una familia. Porque es cierto, lo más importante es la familia. Pero ahora Cristo te trae y te invita a que ames y que valores la familia de los hijos de Dios. Porque si en dado caso te llegas a quedar solo, ahí tienes a tu familia en Cristo. Ahí tienes tu familia en el Señor. Amén, hermanos. Cuando pasa alguien con alguien, todos nos preocupamos. Todos estamos pensando, todos estamos orando. Cuando algo sucede con alguien, buscamos la manera de ayudarle, ¿o no, hermano? Bueno, cuando nos enteramos, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que tenemos una bola de cristal. Sí, hay gente que piensa que, hermanos, en la bola de cristal estoy viendo que el hermano o la hermana que no sabemos nada de ellos, le está pasando algo. No sea tan ingenuo tampoco.
¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, hermano? Estoy pasando por un problema, una necesidad. Oren por mí, si me pueden ayudar, ayúdenme. Y al enterarnos, pues nosotros accedemos a ayudar y a tratar de ser más ligera la carga de los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero sí, hay gente que quieren que uno adivine que está enfermo, hermanos. Hay gente que quieren que uno adivine que está pasando una necesidad. Hay gente que quieren que uno lo adivine. ¿Qué? ¿Los hermanos no se dan cuenta? Pues no tienen bolas de cristal. Déjanos saber, para que sientas el amor de la familia en Cristo Jesús. Y fíjate cómo le llamó el Señor a tu familia. ¿Cómo le llamó el Señor a tu familia? Muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tu prioridad debe de ser eso. Y encontrarás bendición. Continúa adelante, hermano. El reino de Dios es hacer decisiones firmes, sin retroceder. El reino de Dios es hacer decisiones firmes sin retroceder. Verso 61. Entonces también dijo otro, también igualito que el primero, ¿verdad? Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Fíjate. Aquí ya está más seria la situación, hermano. Y esta es la palabra del Señor. Si tú pones tu mano en el arado, estoy en el verso 62, y mira hacia atrás, dice que no es apto para el reino de Dios. Qué tremendo. O sea, que yo ahora en Cristo Jesús, si pongo a mi familia antes que el reino de Dios, no soy apto para el reino de Dios, hermano. No soy apto. En otras palabras, no soy parte de él. Para que entienda, no soy parte del reino de Dios. Qué tremendo. Seguir a Cristo es una vida de sacrificios, hermanos. Es una vida de sacrificios. Fíjate cómo el ser humano sacrifica. A final de cuentas, todo el mundo hace sacrificios, ¿o no, hermano? Por ejemplo, los homeless. ¿Se imagina el grande precio que pagan por vivir allí en las calles, hermanos, sin trabajar y sin hacer nada? Imagínate, básicamente viven en la peor ruina. Todos hacemos un sacrificio, todo el mundo hace un sacrificio, pero no todos los sacrificios valen la pena, hermanos. No todos los sacrificios valen la pena. Por ejemplo, usted sabe que el pueblo cubano, usted sabe que muchos cubanos dicen que Castro tenía razón en la revolución que comenzó, hermanos. O sea, viven en la peor miseria, viven en la peor pobreza, viven, hermano, en el desastre absoluto social. Pero ellos dicen, no, ¿cómo le llamaban? ¿El general? ¿Cómo le llamaban? El comandante Castro tenía razón, nosotros con la revolución, y viven en la miseria. Están haciendo un sacrificio, pero ese sacrificio no vale la pena. Tú dejaste tu país, viniste a este país, estás trabajando, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha hecho abundar. Ahora te das cuenta que si trabajas y vives conforme a las leyes de este país, vale la pena y valió la pena el sacrificio, ¿o no? A ver, hermano, ¿a cuánto aquí les valió la pena el sacrificio de venirse de sus tierras? ¿Verdad que sí? Hay sacrificios que valen la pena. Escúchame, el sacrificio en el reino de Satanás no vale la pena. No vale la pena, ninguno de esos sacrificios vale la pena. Todo sacrificio que haces en el reino de Cristo vale la pena. Vale la pena porque tendrás una recompensa, no solamente en esta vida, porque míranos, yo te puedo decir, todos ustedes trabajan, todos ustedes tienen su trabajo, su familia, su vida, trabajan en sus trabajos, hacen un dineral que ya no saben ni qué hacer con tanto. Pero no viven aquí 24/7, hermano. O sea, 24 días a la semana, 7 días a la semana. No viven aquí. Están haciendo sus vidas, ¿sí o no?
Salen a pasear cuando quieren, se van a disfrutar su vida, su dinero, su trabajo cuando quieren, comen donde quieren, visten lo que quieren, manejan lo que quieren o no. Así es que si usted está pensando el reino de Dios como una especie de monasterio, ay no, pero no, santo Dios, ¿cómo voy a vivir dentro de una iglesia? No. Es más, mira, nos reunimos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, 4 veces al mes. Algunos vienen 1 vez al mes, ¿cómo la ves? Y aún así lo seguimos aceptando. Y lo seguimos queriendo. ¿Cuándo dicen amén, hermano? ¿Y a su nombre? 1 vez al mes. Unos en vez de avanzar van para atrás, hermanos. En vez de avanzar, decir, ¿sabes qué? Ya me voy a poner las pilas, ahora sí, no voy a faltar y voy a ¿cuándo evangelizamos, hermano? Y así como los boxeadores, ¿cuándo? ¿Cuándo es el evangelismo? En vez de avivarse más, en vez de tener en prioridad el reino de Dios, no, lo empiezan a poner en segundo, en tercer lugar, en cuarto lugar. Y por eso es necesario estas enseñanzas, para que usted se recuerde que su prioridad debe de ser el reino de Dios. Si esa es nuestra prioridad, algo está mal en tu persona. Si todas las cosas, el mundo, tu familia, todo es primero, algo está mal en ti. No estás entendiendo correctamente el reino de Dios. Continúa adelante. Esto es algo inentendible para el incrédulo. Te decía hace un momento, esto es algo inentendible para el incrédulo, hermanos. El incrédulo no puede comprender esto. A Jesús tampoco lo comprendieron, tampoco lo entendieron. Uno llegó y dijo, y lo hemos dicho muchas veces, llegó y dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pues haz los mandamientos. Eso ya los hice, Señor. ¿Cómo la ves? Ya los hice, desde jovencito tengo haciendo los mandamientos. Ya nada más le faltó ese joven. Eso ya los hice, Señor. ¿Qué más queda? Y Jesús le dice, ¿de verdad? Sí. Pues mira, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y sígueme. Qué tremendo, hermanos. Algunos de ustedes, antes de ser cristianos, ya tenían mucho dinero. Tenían sus casas y sus carros, ¿sí o no? Vinieron a Cristo. Y Jesús jamás les dijo, dejen todo eso y síganme. Nunca les dijo eso. Porque en realidad eso no es lo que a Cristo le importa de ti. A Cristo le importa tu corazón. Que lo ames sinceramente. Eso es lo que realmente le importa. ¿Para qué le sirve al Señor nuestro dinero, nuestros carros, nuestras casas? ¿Para qué le sirve todo eso si nuestro corazón está lejos de Él? Así es que para el inconverso es inentendible, porque eso vuelvo a decir, es una de las principales razones que muchos no siguen a Jesús, hermano. Y muchos dejan de seguirlo cuando se les pasa factura del precio y del costo de seguir a Jesús. ¿Alguna vez has ido a comer a un restaurante y te salen con una cuentota? La otra vez fuimos a uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese restaurante? El Patrón. Todo tiene malo, chafa y carísimo, hermanos. Pero tú llegas, mira, hemos oído casos. El otro vez oí a unas personas en México, en la Ciudad de México, en el Zócalo. Hay un restaurante muy famoso que está allí en la parte alta de uno de los edificios, ahí frente al Zócalo, a la plancha del Zócalo está. Y se subieron a comer unos tacos, hermano. Unos como los tacos que se encuentran en la calle, pero eran tacos de caché. Tacos fifí, amén, hermano. Eran tacos fifí. No, pues dame uno de lengua y dame dos y comiendo. Cuando le llega la cuenta, hermano, pues ahí él puso la cifra en pesos mexicanos, la traduje a dólares, eran como $700. Cuando dije, ¿qué? Pues de qué eran los tacos de dinosaurio. No, eran tacos de carne. Es una cosa. Hay muchos que comienzan a seguir a Jesús con alegría, con gozo y bien contentos y bien alegres, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Hasta se compran una Biblia, ¿cuántos dicen amén?
Hasta se empiezan a bañar y pasar donde venden corbatas, me quiero poner bien contentos. Pero cuando llega el precio de la factura, de lo que cuesta seguir a Jesús, como ahorita se las estoy pasando, hay muchos, no, ¿sabe qué, pastor? Está carísimo eso. Eso es lo que cuesta, hermanos. Y usted dirá, volviendo al ejemplo de los tacos, oye, ¿por qué no fuimos a una taquería más barata? Déjame decirte una cosa, que no hay evangelio más barato. Ese es el único costo. Es el único que hay. Solamente hay uno. ¿Lo pagas? Si lo pagas, te felicito. Si dices no, está muy caro. Yo no puedo dejar a mi familia, no puedo dejar el mundo que tanto me gusta, no puedo. La semana pasada les hablaba de nuestros sueños, ahorita les voy a hablar más de eso. Yo no puedo dejar mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Yo no puedo dejar por seguir a Jesús. No te preocupes. No se perdió nada. ¿Sí? No se pierde nada. A final de cuentas, millones se han perdido. Quiero que entiendas esto. Millones se han perdido por no pagar esa factura. Dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Y tú crees que todos lo siguieron? No. Y Jesús, bueno, está bien, no, está bien, a ver, espérese. ¿Qué dijo Jesús? Espérense ya, pues espérense. No, a ver, déjenme rebajar el precio. ¿Cómo no? Síganme de vez en cuando quieran. Es más, olvídense de la cruz, no la tomen. Entonces nada más síganme cada domingo, cuando tengan tiempo, tengan ganas. Si no les duele el pelo, síganme. Imagínate que Cristo haya rebajado el precio de nuestro seguirlo a Él, hermanos. No, te lo voy a volver a repetir, escúchame. Dios no tiene ninguna necesidad en el cielo de nosotros. ¿Sí? No te necesita, a mí no me necesita en el cielo. Él tiene millones de ángeles que lo adoran. No nos necesita. Si Él nos llama es para que tengamos vida eterna, no porque nos ocupe allá. Así es que si tú dices, es muy caro el precio, Señor, yo no puedo dejar el mundo, no puedo dejar a mi familia, no te preocupes. Habrá muchos que dirán, Señor, lo que cueste, yo lo pago. Si cuesta mi vida, ahí está mi vida, Señor. ¿Me explico, hermano? Esto no es religión, esto es el reino de Dios. El reino de Dios. Religiones, ahí está la iglesia católica, ahí están los mormones, ahí están los testigos de Jehová, ahí están los testigos de Jehová. Ellos el precio está bien barato, hermano. Con ellos puedes tomar, bailar, ¿sí o no? De todo. Fíjate, con ellos está como así, evaluando el dólar, está como $20, hermano, seguirlos a través de los testigos de Jehová. Pero seguir a Cristo a través de su palabra es un costo absoluto, total. Lucas 5:27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví. ¿Cuántos de aquí saben lo que es un publicano? Escúchame, hermano, te lo traduzco. Un publicano, comparado al tiempo de hoy, un publicano era una persona con mucho dinero. Mucho. Era una especie de, no, quizás no Bill Gates, quizás no Elon Musk, pero una persona de mucho dinero, que tenía un buen negocio. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, pero los impuestos cuando se los tenían que pasar a Roma no se los pagaban todo, no se los daban todo. Ellos se quedaban con una gran parte de todo lo que cobraban al pueblo. Por eso también eran muy odiados por el pueblo judío. Porque eran judíos trabajando para el pueblo, para la nación romana, para el gobierno romano. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sígale.
Y ustedes no pueden dejar un partido de fútbol, no pueden dejar sus afanes y fíjate, dejándolo todo. Pues les digo, no hay comparación, iglesia. En esto no hay pérdida, no hay error, no hay error. Todo está perfectamente calculado, amén, hermanos. Todo está perfectamente calculado, no hay error en esto. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este que está hablando aquí es Mateo. Mateo fue uno de los discípulos que siguió a Jesús durante toda su vida. Durante toda su vida. Dejó todo lo que tenía y siguió al Señor. Ahora, regresa al verso anterior. ¿Qué palabra le dijo Cristo? No le prometió nada. No le dijo, te voy a dar mucho más. Te voy a regalar, mira, Leví, deja todo eso y te voy a, no hombre, vas a tener hasta para llevar. No le dijo eso, nada más le dijo, sígueme. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama gracia irresistible, se le llama llamamiento eficaz. Ahí está, el Señor le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, lo siguió. Vuelvo a decir, el mundo no entiende, hermano. El mundo no entiende cómo es que pudiéramos nosotros dejar todo por Cristo. ¿Cómo es posible? Están locos estos fanáticos. Por eso te digo, no te metas con los aleluyas porque están peor que la mafia esa gente. Te metes y ya no sales. No. Haz una cosa, iglesia. De aquí se pueden ir cuando quieran. El Señor dijo, ¿se quieren ir ustedes? No, Señor, yo la mera verdad, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Yo quiero seguir al Señor siempre, cada día de mi vida, hermanos. Dijo uno de los mártires, uno de los padres de la iglesia, me ha hecho durante tantos años, durante más de 60 años, me ha hecho tanto bien. ¿Cómo lo voy a negar ahora yo? Jesús nos ha hecho tanto bien, hermanos. Tanto bien nos ha hecho a nuestra vida. ¿Cómo podemos dejarlo? De ninguna manera, Señor, lo que cueste. Continúa adelante, hermano. El reino de Dios es división. Es división. Esto es algo triste para muchos, pero en realidad es eso, hermano. El reino de Dios es división. Mateo 10:34. Fíjate, aquí es otro pasaje también muy duro de digerir. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Sino qué? Sino espada. ¿Por qué he venido a poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, hermanos? Así que si te quieres librar de la suegra, sigue a Cristo. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, pero a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Yo creo que si tuviera Jesús, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Cómo? Yo te quiero seguir, pero tengo que dejar. ¿Cómo? El que ama a hijo, a ver, los que forman becerros de oro, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Qué tremendo, hermanos. Y como dijo el sacerdote, esto es palabra de Dios. Para que no me las achaquen a mí, amén, hermano. Porque algunos me miran como diciendo, el pastor, ¿por qué estás tan duro? No. Eso es lo que Cristo nos dice. Eso es lo que el Señor nos dice. El que ama más a padre y madre no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Señor, ¿hay alguna posibilidad de réplica? ¿Hay alguna posibilidad de apelar tus palabras? Ninguna, no hay ninguna.
No la encontramos, yo no la encuentro. En los tantos años que tengo estudiando la palabra de Dios, no encuentro una apelación que haga nulo este mandamiento. No lo encuentro. El Señor fue categórico. Dijo, si quieres seguirme, tenlo por seguro que tus enemigos principales van a ser los de tu casa. Eso es lo que significa poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero vuelvo a decir, hermano, necesita ser el reino de Dios tu prioridad. Continúa adelante. Es prioridad incluso sobre nosotros mismos, hermanos. El reino de Dios es prioridad sobre nosotros mismos. Eso lo explicó Pablo, 2 Timoteo 4:6. 2 Timoteo 4:6 dice, porque yo ya estoy. Pablo fue un hombre incansable que amó al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos aquí quisieran ser como Pablo el apóstol? Qué tremendo. Pablo es el ejemplo humano digno de seguir en todos los aspectos. Dijo Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. Esta carta Pablo la escribe desde la cárcel. De hecho, esta 2 Timoteo es su última carta. Esa es la última palabra que él escribe. Y dice, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice el 7, he peleado. Ya peleé, no dice la voy a pelear. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te decía hace un rato del precio que hay que pagar. Pero, escúchame esto. ¿Verdad que hay comidas que son deliciosas, hermanos? ¿Cuál es su plato favorito de allá de Honduras, hermana? ¿Cuál es el platillo favorito de Honduras? De los mexicanos, ¿cuál es? ¿Cuál es el platillo favorito de los mexicanos? Hay tantos, ¿verdad? Pero uno. ¿Iguana frita? No. ¿Cuál es el platillo ¿verdad? Los tacos, pozole, el mole, ¿verdad que sí? Los franceses, ¿hay un francés aquí entre nosotros? Te voy a decir una cosa. Hay platillos que valen la pena pagarlos. Es como cuando usted va a un restaurante, el que sea, y a usted le gusta la comida, está buena, está rica, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice usted? ¿Cuánto costó? Es más, saca usted la cartera, se la avienta al mesero, cóbrate. Cobra, porque es agradable la comida, ¿sí o no, hermano? Escúcheme, piensa en esto. Señor, si yo dejo todo por seguirte a ti, ¿qué me vas a dar? Ahí lo dice Pablo, la corona de justicia. No significa que Dios te va a poner una coronita en el cielo, significa que Él te dará como herencia la vida eterna. La vida para siempre con Él y en Él y para siempre. Tendrás gozo y tendrás alegría y bendición por la eternidad. Pregunto, ¿es suficiente eso? ¿Se te hace poco? Es demasiado. Es demasiado. Yo estoy seguro que ahorita muchos que están en el infierno quisieran tener la oportunidad de venir aquí y decir, ¿sabes qué? Yo lo pago, lo que cueste seguir a Cristo, yo pago el precio. De hecho, la Biblia nos habla de uno que fue al infierno y dijo, Señor, mira, Abraham, ya que yo no puedo ir, pero manda a alguien que le diga a mis hermanos que no vengan aquí. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dijo a Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. ¿Sabes a qué se refería eso, Moisés? A la palabra. La palabra la tienen ahí, ya. Si no hacen caso a ello, no hay ninguna otra opción. Punto número 2. Punto número 2, hermanos. Es prioridad, el reino de Dios es prioridad sobre nuestras metas y sueños.
Tenemos sueños, metas, pero entiéndelo, hermanos. Deja que todas tus metas y sueños sean bajo la voluntad de Dios. Porque hay metas y sueños también que nos van a llevar a la perdición, ¿o no? Hay metas y sueños que nos van a llevar a la perdición. Que tus metas y tus prioridades sean, esos sueños, sean en Cristo. A ver, ¿por qué no dices, oye, si tú vieras cómo sueño yo y qué meta tengo yo de ir a evangelizar? ¿Por qué no te dan esos sueños? ¿Por qué no tus metas son, sabes qué? Es cierto, voy a dejar la pereza y las excusas y me voy a congregar como Dios manda. ¿O no? Hermanos, ¿por qué no les dan esos sueños? A ver. Ahora sí, la Virgen me habla, pastor, me está hablando la Virgen. ¿Por qué no les dan esos sueños? Esas visiones. ¿Por qué no tienen ese sueño? ¿Por qué no tu sueño, tu prioridad es crecer en Cristo? Crecer en el Evangelio. ¿Por qué no tienes ese sueño y esa meta? De decir, este año voy a leer la Biblia completa. La voy a leer. Y no solamente la Biblia, voy a leer buenos libros, educarme, edificar mi vida, crecer. ¿Por qué no tienes esos sueños? Pero hay sueños y metas que matan, hermano, y conducen a la perdición. Continúa adelante. Toda meta y sueño, en realidad, toda meta y sueño se hace pequeña comparado al reino de Dios. Yo me recuerdo cuando era joven, yo quería ser piloto o arquitecto. Para piloto no daba la medida. En realidad los pilotos, si usted se fija, la mayoría de los pilotos, la mayoría del 90 y tantos % de los pilotos son personas altas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el tablero del avión está así de alto, hermanos. Y tiene el piloto, mira, yo no daba esa medida, pero la arquitectura sí. Y me aventé a ser arquitecto. No llegué, no terminé. Aprendí muchas cosas básicas y elementales de la arquitectura. Me encanta, a mí me encanta cuando estoy en una ciudad, cuando voy a la ciudad. Me gusta más el campo, pero cuando voy a una ciudad, una metrópoli, donde están los rascacielos, hermano, y veo las líneas de las avenidas y las líneas de los cielos. Eso me fascina, no sé, para mí es algo sorprendente de la ingeniería humana. Pero no logré ser arquitecto. Pero ahora en Cristo, lo que soy, lo que Cristo me ha dado, hermano, ni por 10 carreras de piloto, ni por 20 carreras de arquitecto lo cambio. Dijo Pablo, porque Dios me ha hecho predicador. Qué tremendo, hermanos. Cuando me convertí a Cristo, yo era un joven de 18 años, sin propósito, ni beneficio, ni oficio, nada. Es más, en aquellos tiempos no podía ser ni youtuber de perdida, hermanos. Ni influencer de perdida podía ser. De perdida, ¿no? De perdida ya digo, pues ya, te perdis. Le pregunté a todos los muchachillos, ¿qué quiere ser? Influencer. ¿Qué quiere ser? Youtuber. Pobre nuestra generación, hermano, que vienen adelante. Bueno, no podían hacer eso. Pero cuando el Señor me llamó al ministerio, dije, Señor, no sabía tampoco, no había pensado que no, déjame una cosa. Hoy en día que estoy al frente de esto, digo, Señor, ¿por qué no me dijiste? Pues, me hubieras dicho algo. No es fácil. No es fácil, hermanos, porque yo quisiera que todos ustedes crecieran en Cristo, avanzaran en Cristo, que maduraran, algunos de ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía los tienen que tratar como a niños, porque alguien echó a perder la obra en ustedes, alguien ha hecho a perder, a mí no, a mí sus cuentas no me las van a pasar, alguien lo ha hecho a perder. Les enseñaron mal, los educaron mal, les explicaron mal, les dijeron que el evangelio nada más era venir el domingo cuando quisiera, cuando te diera gana y si no te dolía el pelo. Porque vuelvo a decir, hoy en día sales, no,
Dios guarde la hora que pase un vientecito. Ay, no voy, hoy está muy frío, hoy me voy a enfermar. Es de una cosa. El cristianismo de hoy en día, si aparecieran los emperadores romanos, hermano, era arrasado en 2 días. 2 días. ¿Qué primer, segundo siglo? No, en 2 días, hermano, sería arrasado. Pero vuelvo a decir, nuestros sueños, si tú los pones en Cristo, si tus metas las pones en Cristo, hermanos, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Busquen el reino de Dios, ya lo dijo el Señor. Mateo 6:33. Se lo voy a leer otra versión, 2 versiones. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les será dado todo lo que necesiten. Fíjate. Dice otra versión, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. ¿Sí? Así es que el reino de Dios no es ninguna pérdida. Pensar y buscar el reino de Dios en primer lugar no es ninguna pérdida ni ninguna desgracia. No. Es la máxima bendición que puedes obtener como cristiano. Continúa adelante. Porque no hay meta más grande que el reino de Dios. No hay meta más grande para el hombre que el reino de Dios. ¿Se recuerda que Jesús dijo de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma en el infierno? Salmo 19:8. Fíjate la belleza de lo que Dios nos ofrece. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hasta aquí se refiere al reino de Dios, hermano, incluye el reino de Dios. Y dice el 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que el miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, fíjate lo que dice, en guardarlos hay grande recompensa. Hay grande recompensa. Continúa adelante. Solo las metas del reino de Dios, solo las metas del reino de Dios tienen recompensa eterna, hermanos. Solamente las promesas del reino de Dios, hermano, para que no te confundas también. Porque si usted dice, no, yo no voy a dejar el mundo, pastor, ni voy a dejar a mi papá, ni a mi mamá, ni voy a dejarlos a nadie por seguir a Cristo, yo no voy a hacerlo. Bueno, déjame decirte una cosa, que no vas a tener ninguna clase de recompensa final. No hay ninguna clase de recompensa en eso. La única recompensa eterna está en el reino de Dios y en sus promesas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador de los que le buscan. Así es que las bendiciones de la gloria eterna son tu recompensa, hermanos. Y por último, cuando encuentras el valor del reino de Dios, todo lo demás es poco. Todo lo demás es poco. Vuelvo a decirte, hermano, es poco. Tendrás todo lo que tendrás. Hay personas que tienen todo y aún así viven en la insatisfacción. ¿Sí o no, hermanos? Personas que son millonarias y se quitan la vida. Esta semana estaba leyendo una persona billonaria, hermanos. Billonaria, no millonaria. Hay diferencia entre millonarios y billonarios. Un billonario se quitó la vida. Esta mañana hablábamos acerca del divorcio. Ay, si encontrara a la mujer perfecta. Hay hombres que han tenido a la mujer perfecta y se divorcian. Ay, es que si encontrara al príncipe azul, el hombre de mis sueños. Hay mujeres que se han casado con hombres de sus sueños y se divorcian. Cuando tú encuentras en Cristo la satisfacción total, te das cuenta que todo lo demás en realidad es poco. Dice Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, yo más. Él se refería a todos sus logros terrenales. En el verso 7, ahí mismo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente, fíjate lo que dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué, hermanos? Para ganar a Cristo. Qué tremendo. Qué tremendo. Así es que ahí está el precio, hermanos. No lo pone el pastor, lo pone el Señor. Ese es el precio que el Señor nos pone. Vamos a concluir. Repito una parte con la que comencé. La causa de la preocupación es buscar las cosas del mundo. Y la causa del contentamiento es buscar las cosas del reino de Dios y su justicia. Cuando el reino de Dios es aceptado y entendido en nosotros como creyentes, entonces comprendemos que a un nuevo reino nos ha llamado el Señor. Por último, tenemos sueños, pero solo lo que anhelamos espiritualmente nos traerá satisfacción eterna, porque nada trajimos y nada nos llevaremos. Amén, hermanos. ¿Qué trajiste? Nada. ¿Qué te vas a llevar? Nada. Al contrario, dijo en una ocasión un hombre, dijo en una ocasión un Bill Gates, un Elon Musk, dijo en una ocasión Elon Musk: alma, tienes muchas cosas, gózate, alma mía, deleítate en todo lo que has logrado y has alcanzado. Y dijo Elon Musk: ¿qué haré? Hoy ya sé, voy a hacer graneros más grandes. O sea, todo lo que tenía no le traía satisfacción. Dijo: haré graneros más grandes para llenarlos más. Fíjate, tenía tanto y lo tanto no le era satisfactorio. Iba a ser más. Y dijo el Señor: necio. Fíjate cómo le llamó: necio. Necio. ¿Qué no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y continuó y dijo el Señor: ¿y todo lo que has hecho, para quién será? Qué tremendo era, hermanos. Qué tremendo. Eso nos deja a nosotros con el pensamiento punzante de decir: Señor, ¿qué hago? Sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? El que no dejare padre, madre, casas, todo por mí, no es digno de mí. Toma, deja todo y sígueme. Sígueme. Te vuelvo a repetir, no significa que los abandone, no significa que ya no les hable, no significa que los desprecie, no significa eso. Te lo digo en palabras sencillas, significa que los dejes de amar más que al Señor, que lo ames más a Él que a todo lo que posees en esta tierra. Eso significa dejar todo y seguir al Señor. No significa que dejes tu profesión, que dejes tu trabajo, que dejes tu casa. No significa eso. Significa que no lo ames más que al Señor. Ama a Cristo sobre todas las cosas. Y tendrás vida eterna y tendrás recompensas eternas. Amén, hermanos. Vamos a orar. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo.